ver lo que es la ecuación del plano. Primero, esto hablando por el tema de definición nada más, pero vamos a ir viendo detalladamente después lo que son las diferentes ecuaciones del plano. Queda definido o determinado si se conoce como 5 puntos, vamos a decir. A ver, lo primero que vamos a decir, inciso A puedo decir. Para conocer la ecuación de un plano, debemos conocer un punto del plano. Aparte de un punto, podemos conocer, acá puedo mencionar dos vectores también. Un punto, coma, dos vectores. Estos vectores deben ser los vectores directores, y hemos conocido eso en la recta, hemos visto casi en todas las ecuaciones lo que son los vectores directores, pero estos vectores directores deben de ser no paralelos. No paralelos. Si nosotros conocemos, entonces, a ver, para hablar bien de eso, si nosotros conocemos un punto de ese plano, sabemos lo que es un plano, ¿verdad? Más abajo voy a dibujar lo que en forma detallada para poder ver un plano, ahí está. Pero más abajo vamos a dibujar bien. En este plano podemos conocer un punto, dice, y podemos conocer dos vectores no paralelos. Dos vectores no paralelos, ¿qué significa un vector? Dos vectores, por ejemplo. Solo eso nos pide para poder escribir la ecuación de un plano teniendo esos tres datos o tres condiciones que nos puede dar. Si nosotros vemos un segundo punto, podemos decir, si conocemos también tres puntos, si conocemos tres puntos, nosotros podemos conocer tres puntos dentro del plano, pero estos puntos tienen que ser no colineales. ¿Qué significa? Que deben ser de rectas diferentes. Eso significa que son no colineales o colineales que son de la misma recta, ¿verdad? Como son no colineales, deben ser de rectas diferentes, ¿sí? Para poder hablar tal vez de otro punto, podemos decir, inciso C, a ver. En un inciso C puedo decir, una recta también que pertenece a un plano. Dentro de un plano, a ver, lo que voy a escribir es una recta, voy a decir. Una recta que pertenece al plano. Entonces, si nosotros tenemos una recta que pertenece al plano, también podemos estar escribiendo. Pero además de esa recta, debemos tener un punto. Y un punto. ¿Pero qué punto? Dentro de ese plano. Un punto del plano. ¿Sí? Pero ese punto no tiene que pertenecer a la recta, ojo. Por eso dice un punto del plano. No dice que pueda pertenecer a la recta. Ese punto no debe pertenecer a la recta. Como inciso de ello podría mencionar dos rectas. Ahora hemos hablado de una recta, ahora podemos hablar de dos rectas que se intersectan. Dentro de ese plano, dos rectas tendrían que cortarse, tendrían que tener una intersección, un punto donde se encuentren. Entonces puedo decir dos rectas que se intersectan.
Pero que las dos rectas sabemos igual deben estar dentro del plano, ¿verdad? A ver si dejamos un poquito eso para mostrarles nomás. Tengo una recta, a ver, con rojo puedo hacer una recta, no importa, está dentro del plano. Y tengo, por ejemplo, otra recta, L2, si quieren, L1. Si ustedes ven dentro del plano, están las dos rectas y estas rectas tienen un punto de intersección. Entonces, a partir de eso yo también puedo encontrar la ecuación de ese plano. Puedo ver qué tipo de plano es, o en qué situación está ubicada ese plano, cuáles son las coordenadas de ese plano. Para un plano pueden existir varias ecuaciones, no solamente una, pero sí deben estar bien especificadas con los coeficientes de todas las variables x, y z. Vamos a hablar, como estamos hablando en el espacio, debemos de hablar siempre de todos los componentes o todas las coordenadas para poder dibujar un plano. A ver, como inciso E, a ver, ya hemos hablado de un punto en el plano, hemos hablado de 3 puntos no colineales, una recta, dos rectas, podemos decir también, a ver, un punto del plano y un vector perpendicular. Un punto y un vector perpendicular. Perpendicular al plano. ¿Sí? Esto, que cuando es perpendicular al plano, siempre hablamos lo que es de la normal. La normal de un plano. Si yo tengo un plano, y digo, voy a dibujar un vector perpendicular a este plano, este vector, todo vector que es perpendicular al plano, siempre va a ser la normal. Ese vector siempre va a ser la normal. Este es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla ese punto. Además de tener un punto donde sea, puede ser ahí, puede ser al lado del vector, no importa. Un punto y un vector perpendicular a ese. ¿Sí? Ahora, el vector perpendicular no siempre va en esa dirección. Puede salir en esta dirección, el vector pero tiene que ser perpendicular a ese plano. Esto obviamente está viniendo y tal vez está situado por acá, ¿verdad? Pero tiene que ser perpendicular al plano. Ahora, el plano no siempre puede estar de manera horizontal. El plano puede estar dibujado de esta manera también. En este caso, el vector normal, ¿cómo sería? De esta manera. Perpendicular al plano. ¿Sí? Ahí está, perpendicular. Si yo quiero sacar el otro lado, igual puedo sacar. Acá está el vector normal, que siempre va a ser perpendicular al plano. Siempre. Si no es perpendicular al plano, un vector no es la normal. O un vector no va a ser normal si no es perpendicular al plano. Puede existir un vector en este sentido, que no es perpendicular. A partir de eso se va a formar un ángulo, si quieren, por ejemplo, un ángulo alfa. Pero ese vector no va a ser la normal. Puede ser cualquier vector, un vector director, puede ser un vector común y corriente, pero no va a ser una normal. Porque la normal siempre debe de ser perpendicular al plano. No solo al plano. Cuando ustedes han visto física y han dicho, un cuerpo se desliza con masa tantos, y ustedes decían la masa por la gravedad. Cuando ustedes sacaban la normal, ¿qué hacían? Perpendicular al cuerpo, decían, ¿verdad? Esa era la normal. Aparte de la fuerza de fricción que tenían, la fuerza de empuje o la fuerza que estaba jalando, no importa. Pero el vector normal siempre era perpendicular. Entonces, nosotros recordamos desde eso, y acá vemos ahora en el plano, que un vector normal siempre va a ser perpendicular al plano. Ahora, vamos a conocer la primera forma de escribir la ecuación vectorial de un plano.
Ecuación vectorial del plano, voy a poner. Para poder escribir nosotros la ecuación vectorial del plano, debemos de tener un punto en ese plano, debemos de tener la normal de ese plano y podemos tener un punto otro punto que a partir de eso nosotros vamos a definir un vector también. A partir de esos dos puntos vamos a definir un vector, ¿sí? Entonces la ecuación vectorial de un plano va a representar o va a mostrarnos la descripción del movimiento de un vector. Pero ese movimiento debe tener de posición, o sea, debe tener una posición bien específica, el cual, con su punto extremo, el punto donde va a terminar ese vector, donde va a estar el sentido, recorra todo el plano. Es decir, a ver, si yo dibujo un plano y dibujo un vector, ustedes ven, acá termina el vector. Entonces puedo tener ese punto. Puedo tener el punto de origen, pero en específico siempre vamos a hablar del punto donde termina la posición de ese vector, ¿sí? Pero ustedes ven, está recorriendo todo el plano. ¿Puede ser más pequeñito el vector? Sí, puede ser más pequeñito, pero sigue recorriendo el plano. No me importa en qué dirección esté recorriendo un vector sobre el plano. Lo que me interesa es que sí esté recorriendo sobre todo ese plano. Entonces, a ver, yo voy a poner, sea un punto cualquiera, sea un punto P sub 0, voy a decir, y un punto P sub 0, si va a ser P sub 0, va a tener coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, son las coordenadas. Y nuevamente, N va a ser la normal. Y sabemos que la normal, se los escribiré nomás, siempre es perpendicular, ya les había dicho. Perpendicular. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a graficar un poquito y vamos a ver un plano ya en el espacio. Acá está el sistema de ejes coordenados en el espacio. Siempre debemos de colocar sus nombres, el eje de las cotas, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Ahora, yo voy a dibujar un plano, voy a dibujar con este negro. Si yo dibujo un plano a partir de esto, por ejemplo, puedo decir de esta manera. Está feo. Ay, ahí vamos a poner. Está muy chiquito. Ya. A ver. Ahí está mejor. Ya. Ahí está un plano. Si yo quiero sacar su normal de este plano o su vector normal, voy a sacar siempre perpendicular al plano. Este es el vector normal. Este vector normal es perpendicular a ese plano. Ahí está, no sé si se logra apreciar. Ya les había dicho, en geometría analítica tenemos que tratar de imaginarnos en 3 dimensiones y tratar de ver nosotros, frente a nosotros, lo que estamos graficando, ¿sí? Ahora, nosotros teniendo, por ejemplo, ese plano, y voy a agarrar otro color, voy a agarrar el color verde, y digo, voy a tener un punto P sub 0, yo le voy a llamar a este P sub 0, y voy a tener otro punto P, digamos. Entre ese punto P sub 0 y P hay un vector, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo podría escribir a partir de eso la ecuación de un plano? Vamos a especificar un poquito esto. Voy a decir, por ejemplo, P sub 0 va a tener coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0.
Ese punto vamos a especificar siempre que pertenece a quién, al plano. De esta manera simbolizamos lo que es plano. Eso significa pertenece al plano. Nosotros vemos también en el plano que hemos dibujado un punto P. Este punto P tiene que tener también componentes. Tiene que tener coordenadas X, Y, Z. Y este punto también va a pertenecer al plano. También pertenece al plano. ¿Sí? Ahora, ya les había dicho, y vemos en la gráfica, entre el punto P sub 0P existe un vector. Entonces, yo puedo también graficar eso y decir, entre el punto P sub 0P me dice que existe un vector. Entonces, yo le voy a decir, eso es un vector. ¿Sí? Eso es un vector. Ah, pero también puedo decir, viendo esa normal, es perpendicular a ese vector. ¿Por qué es perpendicular al vector? Porque el vector está sobre el plano y la normal es perpendicular al plano. Entonces yo puedo decir, ese vector es perpendicular ¿a quién? A la normal. ¿Y quién es la normal? Es el vector perpendicular a ese plano. Pero recordemos, nosotros habíamos dicho que cuando existe una perpendicularidad, podíamos decir el vector P sub 0P, ese vector, por la normal, ese es un producto escalar, ¿verdad? Un producto punto, producto interior, como ya habíamos conocido. ¿Es igual a qué? A 0. Entonces, a partir de eso, miren cómo nosotros podemos conocer la ecuación vectorial. Conociendo que un vector, pero ese vector sabemos que tiene dos puntos, en el origen y en el extremo. Además, conocemos la normal que es perpendicular a ese vector. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo es la ecuación vectorial de un plano. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o podemos continuar? Bien, Fernando. Entonces, continuamos. Vamos a continuar viendo lo que es la condición de perpendicularidad. Condición de perpendicularidad. ¿Qué ha pasado? Condición de perpendicularidad. Nosotros para poder definir esto solamente podemos decir un plano es un conjunto de puntos, es decir, en un plano, ¿así? Voy a dibujar un plano cualquiera, es un conjunto de puntos, quiere decir por acá, por acá, por acá, existen puntos. Cada uno de esos puntos, chicos, tiene sus coordenadas, tiene sus componentes. Por ejemplo, este punto en rojito no va a ser igual que este punto con negrito. Sí están dentro del plano, sí. Sí, a partir de esos puntos puedo definir una ecuación del plano, sí, pero no son los mismos puntos. ¿Por qué? Porque este tiene coordenadas distintas. Un P sub 1, por ejemplo, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. A este le voy a decir P sub 2, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Cada componente es distinta. Sí, existen muchos puntos que pertenecen al mismo plano, sí, pero no tienen las mismas componentes, ¿sí? Entonces, un plano es un conjunto de puntos simplemente, con cada punto con sus diferentes componentes. Además, esos puntos pertenecen a los números reales. Tendrían que ser números reales. De tal manera que yo puedo decir que un plano, yo puedo definir de esta manera y decir, si yo tengo un punto P sub 0 en ese plano, más ahora puedo hablar con vectores directores y escalares. ¿Qué quiere decir? Que a esto, si yo
tengo un escalar y a ese escalar le multiplico un vector director, además le sumo otro escalar multiplicando otro vector director, yo puedo ver también la ecuación de un plano. Pero especificaremos nomás y diremos que R y T pertenecen a los reales. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser números positivos o negativos. Puede ser cero, también puede ser cero. ¿Por qué? Porque el número cero también pertenece a la recta de los reales. ¿Sí? Alguna vez he preguntado yo a los estudiantes y he dicho, ¿el cero pertenece a los reales o no? Y había un estudiante que había estudiado en un colegio particular incluso. No, me dice. No pertenece, ingeniero. ¿Por qué le he dicho? Porque no tiene valor. Pero ya. ¿Pero qué tiene que ver que no tenga valor para no pertenecer a la recta? A la recta de los reales me refiero. Entonces él se ha quedado con la incógnita, pero él le corregí. También el cero pertenece a la recta de los reales. ¿Por qué? Sencillo. Si tú agarras la recta, tú sabes que la recta de los reales viene desde el menos infinito hasta el más infinito. Dentro de esta recta hay sin fin infinitos números, pero existe un número neutro. Yo le he dicho ahí, tú tienes razón, el cero no tiene valor, es un número neutro, es un número que separa a los positivos de los negativos. Pero, pregunta, a ver, ¿dónde estás, Andrea, Natalie? A vos te conozco. Sí, ingeniero. El cero, ¿qué signo tiene? Ninguno. ¿Por qué? Ninguno. Porque es un punto de separación entre positivo y negativo. Ya. El cero no tiene ningún signo. Cuando alguien alguna vez les pregunte, ¿qué signo tiene el cero no tiene signo. Muchos dicen positivo, ¿por qué? Porque el positivo lo sobreentendemos y no escribimos el positivo. Por ejemplo, yo digo, escribo un número 5, ¿qué signo tiene? Todos van a decir positivo. Sí, es positivo, está sobreentendemos. El cero, alguna vez, ¿es positivo? No es positivo. El cero es un número neutro, por lo tanto no tiene ni signo ni valor. ¿Ya? A ver, entonces yo puedo escribir de esa manera, pero para poder escribir de esa manera, siquiera graficaremos un poquito y veremos en el espacio cómo se va a ver esto. Ahí está. Los sistemas de coordenadas. Ya, ahí está. Voy a dibujar un planito. Ahí está. Nuevamente, sabemos que el vector perpendicular al plano siempre va a ser una normal. Siempre. A partir de ese plan, perdón, de este punto, si quieren, a partir de este punto, que sabemos que es perpendicular, ya no lo voy a escribir, ya no voy a escribir la perpendicularidad, pero sabemos. A partir de eso, yo puedo, por ejemplo, trazar acá un vector y decir, voy a hacerlo con otro color, ¿ya? Yo puedo trazar un vector y decir, finalizando este vector, tenemos un punto, ¿sí? Y acá tenemos el punto P sub 0, como ya habíamos mencionado más arriba. Y puedo hablar, a ver, acerca de vectores directores, no siempre en la misma posición. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro un vector acá, yo puedo decir, por ejemplo, este vector es un escalar multiplicado por un vector y ese vector va a ser casualmente mi vector director. De la misma manera acá, agarro y digo, el escalar multiplicado por mi vector director. Y si ustedes ven, ese vector director, ese punto P sub 0, pertenecen a ese plano. Por el gráfico, la ecuación vectorial del plano se representa de la manera que hemos escrito ahí arriba. El plano, o escribiremos más mejorcito y diremos, se va a representar de esta manera. Decimos, P es igual a P sub 0 más
el escalar por ese vector director más otro escalar por el otro vector director, pero diremos nomás nuevamente que R y T pertenecen a los reales. Puede ser cualquier número positivo o negativo. Ahí está. ¿Sí? Donde, a ver, voy a subrayar un poquito, donde R por el vector director A y T por el vector director B son vectores paralelos a sus directores. Me explico. Tengo un vector B, digamos. Ahí está el vector B. Perdón, vamos a decir. El vector RB, ahí está, el que estoy arriba. O TBS en este caso, no importa. Cualquiera, no importa. Si yo tengo eso, yo digo, este vector que dibujado en negro, tiene que ser paralelo a este que estoy dibujando en verde. ¿Para qué? Para que este B sea su vector director. Habíamos aprendido antes de tocar la recta que los vectores directores o son paralelos o están sobre el mismo vector, ¿verdad? Una de dos. No existe otra posibilidad para ser un vector director. Estamos hablando con propiedad, chicos, cuidado. Entonces, tenemos bien definido lo que es el tema de vectores directores. Vamos a ver lo que es, eso estamos hablando en condición de perpendicularidad, cuidado. Ahora vamos a ver lo que es la ecuación paramétrica del plano, así como hemos visto para la recta, también existe para el plano, que la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica del plano. Ahí está. La ecuación paramétrica del plano va a partir de esta ecuación. A partir de esa ecuación nosotros vamos a definir algo. Entonces, si vamos a definir a partir de eso, voy a escribirlo acá. ¿Qué dice? P es igual a P sub 0. Perdón. Es igual a P sub 0 más ese escalar multiplicado por el vector director más el otro escalar multiplicado por su vector director. Entonces, a partir de esto, dice que podemos definir esa ecuación paramétrica. ¿Cómo? Ustedes saben, y hemos visto ahí arriba, acá arribita, que este punto P tiene sus componentes. Este punto P sub 0 tiene sus componentes. Pero también hemos visto en la recta y hemos conocido que un vector director también tiene sus componentes. Entonces yo puedo escribir esta ecuación acompañada o reemplazando sus componentes. ¿Cómo quedaría? Las componentes de P van a ser simplemente X, Y, Z. Igual. Las componentes de P sub 0 que van a ser simplemente X sub 0 más Y sub 0 más Z sub 0. Más, dice ahí. R va a quedar como R simplemente, ¿por qué? Porque es un número cualquiera, es un número real. Pero ese vector director tiene también sus componentes, que es A1, A2, A3. ¿Sí? Y ese otro escalar simplemente va a quedar igual como T, pero ese vector director B también tiene sus componentes. Un poquito más pequeñito ahora que escribo. Cabalito me ha entrado ahí. ¿Sí? Entonces, lo único que he hecho es colocar en lugar de P sub 0 con sus componentes. Ahora, a partir de... ¿Por qué he hecho eso? Ustedes se preguntarán. Porque a partir de esto voy a escribir la ecuación paramétrica. ¿Cómo? Digo, para ese plano... Muy grande es esto. Para ese plano voy a escribir para cada una de las coordenadas. ¿Cómo?
para X, para Y, para Z. Para X, ¿cómo sería? Tendría que igual, ustedes ven acá una igualdad, miren, es una igualdad, ¿sí? Esa igualdad, cada componente con su respectivo, cada coordenada, acá está, con su respectiva componente. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer para X, X va a ser igual a, el primero, X sub 0, más, voy acá, R por la primera componente, A sub 1, más T por B sub 1. Para Y, lo mismo. Y, ¿a qué va a ser igual? A Y sub 0 más R por A sub 2 más T por B sub 2. Para Z, lo mismo. Z igual a Z sub 0 más R por A3 más T por B3. ¿Sí? Ahí está. De esa manera escribimos nosotros la ecuación paramétrica. Pero no está de más decir que R y T pertenecen a los reales. Son escalares cualquiera, son números reales cualquiera, positivo o negativo. ¿Sí? Esa es la ecuación paramétrica del plano. Ahora podemos ver en base a eso también, en base a lo de más arriba, la ecuación general del plano. ¿Y cómo escribimos eso? La ecuación general del plano. ¿Cómo escribimos la ecuación general del plano? Si nosotros recurrimos a nuestro conocimiento de arriba, empezando por la condición de perpendicularidad o la ecuación vectorial del plano, igual cualquiera. A ver, pues sí, yo digo sea, puedo decir, si vamos a la ecuación vectorial del plano, ¿qué hemos conocido? Que el plano era ¿qué? Era el vector P sub 0 P. Este es un vector, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por su normal. Esto es igual a 0. El micrófono, por favor. Gracias. Sabemos que esta es la ecuación, voy a anotarla acá un poquito abreviado, la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Y sabemos nosotros que ese punto P sub 0 tiene sus componentes. A ver, si nosotros anotamos acá el punto P sub 0, sus componentes son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Sí? Pero sabemos que esto pertenece, detallaremos nomás eso, pertenece a quién? Al plano. Ese punto P sub 0 pertenece al plano. Y además ese vector normal también pertenece al plano. Pero ese vector normal podemos decir que tiene componentes A, B, C, para variar un poquito. Ese es el vector normal, ¿sabes, verdad? Este es el vector normal. Ahora, nosotros, si vemos acá, miren, voy a reír con resaltador, si vemos acá, tenemos un vector P sub 0, P. Ese punto P sub 0 ya lo hemos escrito. El punto P, ¿qué es? El punto P simplemente es un punto genérico. A partir de lo que vamos a poder escribir nosotros esa ecuación. Entonces, si es un punto genérico, ¿cómo lo puedo escribir? Decir simplemente P va a ser X, Y, Z. Es decir, va a tener esos componentes, sí. ¿Puedo conocer en algún momento? Sí, si quieres puedes conocer. Pero ¿qué pasa si no conozco? No importa, porque a partir de eso puedes escribir también la ecuación del plano. ¿Qué quiere decir? A ver, con resaltador verde, miren, nosotros sabemos que este vector está compuesto a partir de dos puntos, un inicial y un final, o un final y un inicial, como quieran decirle ustedes, pero sabemos que está compuesto y sabemos que está construido a partir de dos puntos, ¿sí? Esos dos puntos, a ver, acá voy a dibujar un vector.
tengo el punto P sub 0, tengo el punto P. O al revés, no importa. Este es el P, este es el P sub 0. No importa. ¿Sí? Algunos autores manejan bien detallado que no, este tiene que ser el P sub 0. No importa. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque simplemente es ubicar bien el vector. A ver. Cuando tú tienes ese vector y quieres hallar esos puntos, ¿cómo hacíamos? Para la recta, ¿cómo hemos hecho? Recuerdan que nosotros hemos dicho, voy a escribir eso que está aquí. Perdón. Pasado. Se ha colgado mi pizarrita. Ya, ahí está. Entonces, yo les decía, cuando tenemos un vector, nosotros podíamos hallar sus componentes, vectores, lo que quieran. ¿Y qué hacíamos? Este vector P sub 0P era igual a ¿qué? Al inicial menos el final. ¿Qué quiere decir? El punto P menos el punto P sub 0. ¿Y cómo era eso? ¿Qué es el punto P? Es simplemente X, Y, Z. Menos, ¿qué es el punto P sub 0? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Sí? Entonces, el vector P sub 0P, puedo decir que es ¿qué? Es X menos X sub 0, en uno vamos a colocar. Es X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, menos, y Z menos Z sub 0. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, veremos esto que estoy rayando con resaltador. Esta ecuación. Nosotros ya tenemos de ahí P sub 0P. Ahí está, acabamos de terminar de escribir. Es esto. Y tenemos también la normal, que es esto. Entonces puedo escribir y decir P sub 0P, ese vector multiplicado, lo pondré más entre paréntesis, multiplicado por la normal en un producto escalar, es igual a 0, dice. Si yo reemplazo, ¿qué va a pasar? Esto va a quedar menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0 por la normal. ¿La normal qué es? Es ABC. A, B, C. Igual a 0. Ahí está. Lo único que estoy haciendo es reemplazar todo lo que he tratado de descomponer yo. ¿Para qué? Para hallar esa ecuación general del plano. Estamos deduciendo la ecuación general. Entonces, si yo hago acá multiplicación, el producto escalar, perdón, ¿qué va a hacer? Sabemos que esto tiene que multiplicarse por esto. Esto tiene que multiplicarse por, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? A ver. Con azulito, ya. A, por todo esto primero, ¿qué va a hacer? Va a ser A por X menos A por X sub 0. ¿Sí? ¿Verdad? Estamos, ¿verdad? No están perdiendo ese producto, ¿no? Está bien, Inge. Ya. Más, ahora, voy a borrar esto. Más esto por B. ¿Y qué va a ser eso? Eso va a ser B por Y menos B por Y sub 0. Más, ahora este por este, ¿qué va a ser? C
más C por Z sub 0. ¿Igual a quién? Igual a 0. Ahí está. Ah, acá falta una Z. Estamos equivocándonos. Acá falta una Z. Menos C por Z sub 0 igual a 0. Ahí está. ¿Sí? Solo hemos hecho la multiplicación. Nada más. Voy a separar todo lo que es con AX o con X simplemente. ¿Qué es eso? Eso es AX más BY más CZ. Y a este otro lado voy a colocar más, entre paréntesis voy a colocar todo lo que está con negativo. Menos A por X sub 0 menos... Ay, ¿qué pasa? Menos B por Y sub 0 menos C por Z sub 0 igual a 0. Ahí está. Y nosotros vamos a decir, voy a colocar acá, pero yo voy a llamar de a quién, a todo lo que está ahí entre paréntesis. ¿Y quién es eso? Es menos A por X sub 0 menos B por Y sub 0 menos C por Z sub 0. Le estoy dando otra variable simplemente, nada más. Cuidado, chicos, no estoy haciendo gran artificio matemático. Entonces, finalmente podemos tener AX más BY más C por Z más todo esto que significa D, dice. Entonces escribo directo más D. Igual a quién? A 0. Esta es la ecuación general del plano. Es necesario nomás que se los anote esto que voy a escribir. ¿Dónde quién? Donde A, B, C, esos coeficientes de las variables, ¿son qué? Son las componentes de ese vector normal. Ahí está. Esta es la ecuación general del plano. De esa manera nosotros escribimos la ecuación general del plano. ¿Sí? Vamos a ver lo que es, a ver, ¿qué nos falta? A ver, la ecuación simétrica. La ecuación simétrica del plano. Ahí está. La ecuación simétrica del plano va a darse a partir de la ecuación general. ¿Qué significa eso? Voy a escribir la ecuación general. La ecuación general es AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa D lo voy a llevar al otro lado. Colocaré ecuación general del plano. Esa D lo voy a llevar al otro lado. ¿Cómo va a quedar esto? Simplemente va a quedar como AX más BY más CZ es igual a menos D. Está con positivo, va a ir al otro lado con negativo, ¿verdad? Yo a toda la ecuación voy a dividir entre D y además de dividir entre D, voy a dividir entre cada uno de estos. ¿Por qué? Ahora me voy a explicar eso. Esto va a quedar de la siguiente manera. X sobre, he dicho que no entre menos D tiene que ser, no D, porque está menos D, para que eso se convierta en 1, menos D. Entonces, esto va a ser menos D, y además a esto le voy a dividir entre A. ¿Por qué? Para hacer desaparecer esos coeficientes. ¿Con qué motivo? Con el motivo de llegar a la ecuación simétrica que corresponde. Entonces, esto más Y sobre menos D sobre B más Z sobre menos D sobre C en este caso igual a menos D sobre menos D.
¿sí? Por ende sabemos que va a ser 1. Acá escribiré nomás con rojito y diré, le voy a dar nuevas variables a ese denominador del X, del denominador del Y y Z. A le voy a llamar a menos D sobre A. B le voy a llamar a menos D sobre B. Y C le voy a llamar a menos D sobre C. Si yo reemplazo, esto va a quedar X sobre A más Y sobre B más Z sobre C. ¿Igual a quién? Igual a 1. Esto, chicos, esta es la ecuación simétrica del plano. Donde ABC, escribiremos nomás, donde A BC simplemente van a ser el punto de intersección con los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir esto? Esto pondremos punto de intersección con los ejes ¿qué ejes? X, Y, Z. Respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir respectivamente? X para A, Y para B, C para Z. Esos son los puntos donde se van a intersectar un plano en el espacio. Es bueno aclarar eso porque a partir de eso nosotros podemos dibujar un plano en los ejes, en el sistema de ejes cartesianos en 3 dimensiones. ¿Sí? A ver, para que se entienda esto un poquito, podemos hacer un ejemplito, algo clarito para que se vea bien un ejemplito. Justo para eso vamos a graficar el plano. El plano, un plano normal voy a escribir, ¿no? 2 veces X más 3 veces Y más Z igual a 12. ¿Cómo se grafica ese plano? Acá vamos a aprender solución. Lo primero que voy a hacer es, antes de dibujar el sistema de ejes coordenadas en 3 dimensiones, voy a hacer que esta ecuación que aparece en su forma general, voy a escribir en forma simétrica. Ya. Entonces voy a escribir eso, ese plano, a ver, 2 veces X más 3 veces Y más Z igual a 12. Nosotros sabemos que para que sea en su forma simétrica, primero tiene que estar igualado a 1 y segundo, las variables X y Z tienen que estar con coeficiente 1 y tener un denominador, ¿verdad? Si no tiene un denominador, puede ser el denominador 1 tal vez porque se sobreentiende. Pero esos coeficientes deben de ser 1. Para eso, lo que puedo hacer acá es primero dividir entre 2. Si yo divido... De nuevo se acordó.
Ahí está. Entonces, yo puedo dividir a toda la ecuación entre 12. ¿Por qué entre 12? Para que sea 1 ese lado de la igualdad. Si yo divido entre 12, esto va a quedar como 2x sobre 12 más 3 veces y sobre 12 más z sobre 12 igual a 12 sobre 12. ¿Sí? Sabemos que esto va a ser 1. Acá mitad 1, mitad 6. Mitad o tercera 1, tercera 4. Y acá ya no se puede. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Simplemente como x sobre 6 más y sobre 4 más z sobre 12 igual a 1. Ahí está. Si ustedes ven bien, está escrita en su forma simétrica. Y para graficar este plano, nosotros sabemos que esto es... Sabemos que esto es A, esto es B y esto es C. ¿Y qué son ABC? Son las intersecciones con cada uno de los ejes coordenados, con X y Z respectivamente, además. Ahora sí, puedo graficar. A ver, yo voy a graficar y voy a decir primero... Ahí está. El sistema de ejes coordenados, X y Z. Ay, ay, ay. X. Dice que ABC son las intersecciones con los ejes coordenados. A es para X, quiere decir A6. Por acá vamos a poner el 6. B es para Y, 4. 4. Y Z es, perdón, C es para Z, 12. 12, mucho más arriba de estar seguro. 12. Las intersecciones con los ejes coordenados, ahí está, chicos. No nos estamos inventando nada. Entonces voy a graficar uno de esos puntos. Y esto es el plano. Esto es ese plano. Ahí está. Ustedes dirán, pero parece un triángulo, eso, ingeniero. Voy a agarrar este resaltadorcito amarillo y voy a explicar un poquito mejor eso. Eso no quiere decir que es un triángulo, chicos. Ahí, en la ecuación, primero me muestra que es un plano. ¿Esto qué quiere decir? Que este plano, bueno, este triangulito, si quieren llamarle así, es parte de este plano. Es parte, o sea, es una porción chiquita. Eso continúa todavía acá al infinito. Sigue continuando, no al infinito tal vez, pero sigue continuando. Pero me muestra que el plano está ubicado en esa posición. El plano está ubicado con esas coordenadas. Entonces yo ya sé cómo graficar ahí un plano. Ahí está, les estoy mostrando. De esa manera nosotros graficamos un plano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, dije todo claro. Sí, dije todo claro. Sí, dije muy bien, todo claro. Bien. Entonces, de esa manera nosotros vemos, bueno, he hecho ese ejemplito para que ustedes vean cómo se grafica un plano. Muchas veces viendo matemáticamente no entendemos, a veces, ¿no? A veces hasta yo no puedo entender matemáticamente, otra cosa con la práctica. A ver, si nosotros, ¿qué hora es? Menos, cuidado, estito más haremos para no cansarles mucho. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos que habíamos mencionado ahí arriba.
Ahí está. Ecuaciones del plano que pasa por 3 puntos. Si yo digo sean 3 puntos, vamos a escribir 3 puntos. Sea el punto P sub 1. Eso quiere decir que puede tener coordenadas x1, y1, z1. Otro punto P sub 2 con coordenadas x sub 2, y sub 2, z sub 2. Y el punto P sub 3 igual con sus coordenadas correspondientes. Ahí está. Son 3 puntos que pertenecen a ese plano. A ver, vamos a dibujar ese planito. Z, Y, X. El planito puede estar por acá, por ejemplo. El planito. Y vamos a dibujar nomás su vector normal como corresponde. Y puedo dibujar esos puntos y puedo decir, el primer punto va a estar acá, por ejemplo. Eso voy a decirle P sub 1. El P sub 2 puede estar por acá. Y el P sub 3 por acá. Un ratito, o sea. ¿Qué pasa? Ahora sí. El P sub 3 puede estar por acá. Nosotros sabemos que entre 2 puntos siempre va a existir un vector. Puedo decir, este es un vector, este es otro vector. ¿Sí? Ahí está. Tenemos esos 3 puntos en el plano y además sabemos que en un plano siempre va a existir una normal. Esa es, en base a la normal y a 2 puntos, escribimos, o en base a la normal y a un vector, escribimos la ecuación vectorial del plano. Recordaremos nomás la ecuación vectorial del plano, prácticamente eso de memoria casi, chicos. Punto P sub 0P, este es un vector multiplicado escalarmente por ¿quién? Por la normal, igual a ¿quién? A 0. Esta es la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Pero en nuestro caso no tenemos P sub 0P, pero sí tenemos P1, P2, P3. Entonces puedo decir el punto P1, P1P. P sub 0 no tenemos. Sabemos que P, pero ¿por qué P? Porque habíamos dicho arriba es el punto genérico, simplemente para poder escribir con las variables correspondientes. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es la normal? Si nosotros vemos el gráfico, chicos, miren, nosotros vemos el gráfico, tenemos un vector acá y tenemos otro vector acá. Y la normal dice que es siempre perpendicular, ¿verdad? Es perpendicular. Esos dos vectores están plasmados sobre el plano y esa normal se está elevando perpendicularmente sobre el eje de las zetas. Ahora, cuando hemos visto nosotros producto vectorial, el producto cruz, ¿qué nos decía? Nos decía, voy a escribir directamente con la normal. Este va a ser el caso acá. Va a ser, cuando tengo un producto cruz, el resultado de ese producto cruz dice que es un vector perpendicular a esos vectores. Ah, estamos hablando de ese caso. Ahí está, 2 vectores, que si yo multiplico esos 2 vectores, va a ser la normal. ¿Por qué? Porque en un producto cruz la definición me dice eso. El producto cruz de 2 vectores siempre es perpendicular a esos vectores. Entonces, a ver, el primer vector, puedo decir P1, P2. P1, P2. Ese es el primer vector. ¿Sí? Producto cruz.
por el segundo vector. ¿Y el segundo vector quién es? Es el P1, P3. ¿O me equivoco? ¿Verdad? ¿Sí? Inge, disculpe, esa parte no la entendí. ¿Puedes volver a explicar, por Esta favor? parte. Ya. Sí, Cuan- eso. ya. Cuando nosotros hemos visto en producto cruz, hemos dicho A por B es igual a C. Y este C siempre va a ser perpendicular a ese vector AB. O sea, dibujo un vector, es el vector A, un vector, es el vector B. Vamos a poner sus nombres. El vector A es el vector B. Dice que cuando tú haces un producto cruz entre estos dos, un producto... Dice que cuando tú haces un producto cruz entre dos vectores, el resultado de ese producto cruz va a ser otro vector, efectivamente, sí. Pero ese vector, ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado perpendicularmente a esos vectores. Ahora lo voy a terminar de dibujar eso. Ahí está. Entonces, dice, si yo hago A cruz B, me da C. Y ese C dice que es perpendicular a estos dos vectores. ¿Qué quiere decir perpendicular? Forman un ángulo de 90 grados. Ah, y estamos hablando de ese caso. ¿Por qué? Porque la normal es perpendicular a esos dos vectores. Pero ¿por qué me dirás por qué esos dos vectores están sobre ese plano? ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? Sí, Inge, gracias. ¿Listo? Entonces, continuamos. Ya. Entonces, continuamos. A ver. Entonces, si tenemos nosotros dos vectores en un producto cruz, sabemos que es la normal. Pero, para hallar ese vector, también puedo decir yo, la normal va a ser igual a ¿qué? Al punto P sub 2 menos el punto P sub 1. Para hallar un vector hacemos eso, ¿verdad? Solamente estoy un poquito desglosando, nada más. En este caso, ¿qué sería? El final menos el inicial. Ahí estamos. ¿Sí? Solamente estoy desglosando un poquito. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a escribir, vamos a deducir la ecuación cuando va a pasar por 3 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros vemos arriba, tenemos el punto P sub 0P. ¿Sí? A ver, un segundito. Ya, disculpen chicos. Ya, entonces, viendo nosotros acá, viendo nosotros esta ecuación vectorial, nosotros podríamos reemplazar esto. Sabemos que es la normal y sabemos que es ese P. En nuestro caso es P sub 1P. Acá está, con resaltadorcito verde lo voy a hacer. ¿Sí? Acá está. Este P1P. En lugar de P sub 0P, nosotros no tenemos P sub 0, tenemos P1, pero ahí. Entonces vamos a escribir con eso. Si nosotros escribimos eso, podemos escribir de la siguiente manera. El vector P1P, podemos escribir el final nuevamente menos el inicial, ¿sí? Y eso multiplicado un producto escalar, ¿por quién? Por todo esto. ¿Por qué por todo esto? Porque todo eso es la normal. Entonces, si yo escribo con la normal, esto es P sub 2 menos P1 multiplicando un producto cruz de P, el punto P3 menos el punto P1. Ahí está, miren, nosotros estamos usando los 3 puntos para poder escribir la ecuación del plano en base a los 3 puntos. Y en base a los 3 puntos sabemos que tenemos 2 vectores. Y el producto de esos 2 vectores sabemos que es un vector perpendicular que nos da la normal. ¿Sí? Entonces, de esa manera, chicos, nosotros podemos ver o escribir la ecuación de un plano en base a 3 puntos, cuando existen 3 puntos en un mismo plano. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá. Todo claro, Inge. Todo claro. Bien. Entonces vamos a quedar acá, chicos. No quiero cansar más porque probablemente otros tienen clases después. Nos vamos a ver la próxima clase. La próxima clase, ya estamos terminando el temario para lo que es el primer parcial. Terminamos el plano y hasta ahí es el primer parcial, ¿sí?